la lluvia no cesaba y el nivel del agua seguía subiendo en las afueras del pequeño pueblo de San Rafael, donde el río había desbordado sin piedad. En medio del caos, atado con una cuerda empapada a una baranda oxidada de una casa semi-hundida, estaba Rocco, un pastor alemán K9 entrenado, con los ojos firmes pero el cuerpo tembloroso. Su dueño, un hombre que había huido en pánico dejando todo atrás, lo había dejado allí sin mirar atrás. El agua ya le llegaba al pecho. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, entre el rugido de la tormenta apareció una silueta, el sargento Nicolás Herrera, un veterano de montaña conocido por su terquedad y su valentía en misiones de rescate imposibles. Nicolás, con su uniforme empapado y una cuerda de escalada colgando de su hombro, vio al perro atrapado y sin dudarlo se lanzó al agua helada, ignorando los escombros flotantes y los cables sueltos. Rocco ladró con fuerza al verlo, una mezcla de esperanza y desesperación. Nicolás gritó para calmarlo mientras luchaba contra la corriente. A cada paso, el barro intentaba succionar sus botas, pero él no se detenía. La casa crujía como si fuera a desmoronarse en cualquier momento. De repente, un estallido, una ventana se rompió bajo la presión del agua y un torrente arrastró una mesa flotante contra el soldado, haciéndolo perder el equilibrio por un instante. Aún así, logró agarrarse a un poste y avanzar. Llegó al porche, se aferró a la baranda y miró a los ojos del perro. «Tranquilo, muchacho, ya casi estamos», murmuró. Rocco, con el hocico empapado, hizo un movimiento como si entendiera que estaba a punto de ser salvado. Pero en ese momento, algo se movió detrás de ellos, entre los restos de la casa flotante. Un chirrido siniestro rompió el sonido constante de la lluvia, una puerta del segundo piso, medio desprendida, oscilaba con fuerza, y algo cayó desde lo alto, un pedazo del tejado desprendido por el viento chocó contra la escalera sumergida, haciendo que una ola golpeara a Nicolás por la espalda. El sargento apenas tuvo tiempo de girarse y protegerse el rostro, mientras el agua le cubría por completo. Rocco ladró aún más fuerte, tirando instintivamente de la cuerda que lo ataba, como si quisiera lanzarse a ayudarlo. Nicolás tosió, se incorporó con esfuerzo, y sin perder tiempo sacó una pequeña navaja de su cinturón. «Resiste, campeón», murmuró con la mandíbula apretada mientras cortaba la cuerda con movimientos rápidos. El agua subía más rápido de lo que había calculado. Al liberar a Rocco, el perro no huyó, se quedó al lado del soldado, mirándolo fijamente como si entendiera que debían salir juntos. «Vamos, compañero», dijo Nicolás, señalando hacia la calle ya completamente sumergida, donde su bote de rescate, amarrado a un poste, empezaba a soltarse. En ese instante, un estruendo sordo retumbó en las entrañas de la casa, las vigas del piso superior colapsaban, y una corriente de agua barrió parte del interior. Nicolás gritó, «¡Corre!», y ambos se lanzaron al agua. Rocco nadaba a su lado con fuerza, aunque sus patas cortaban el agua turbia con dificultad. El sargento lo empujaba cada tanto, manteniéndolo a flote mientras nadaban hacia el bote. Pero justo cuando parecía que lo lograrían, una figura apareció al otro lado de la calle inundada, una mujer, empapada, con un niño en brazos, parada sobre el techo de un coche semisumergido, agitando los brazos. «¡Ayuda! Por favor, mi hijo», gritaba con la voz quebrada. Nicolás miró a Rocco, luego al bote que se alejaba lentamente con la corriente, y luego a la mujer. ¿Tenía solo segundos para decidir? Nicolás no pensó ni un segundo más. «Rocco, espera», gritó, señalando hacia el bote que se estaba alejando, pero antes de que el perro pudiera reaccionar, se zambulló de nuevo en el agua helada. Nadó hacia la mujer, cuya angustia era palpable. El pequeño en sus brazos lloraba desconsoladamente. Nicolás se acercó, respirando con dificultad, y la mujer, con los ojos llenos de desesperación, extendió su mano hacia él. «Por favor, ayúdame», exclamó, sollozando. «Mi esposo, no lo encontré, ¿él está atrapado adentro?». Nicolás asintió con determinación. «Mantén la calma, voy a sacarte de aquí». Sin embargo, el agua subía rápidamente y la corriente arrastraba los coches y las casas cercanas. Nicolás sabía que debía apresurarse. Agarró a la mujer con una mano, asegurándose de que el niño estuviera lo más seguro posible en sus brazos. «Rocco», dijo, mirando hacia su compañero, que ahora se encontraba a su lado, nadando con fuerza. El perro, como si hubiera entendido lo que sucedía, se colocó junto al sargento y la mujer, ofreciendo apoyo en cada abrazada. Juntos, lucharon contra la corriente, pero justo cuando alcanzaron el borde de un edificio aún de pie, el agua arrastró a Nicolás hacia un costado, separándolo de ellos. «No», gritó, luchando contra la corriente,
pero la fuerza del agua lo empujó hacia un callejón estrecho donde se encontraba un árbol caído, cuyas raíces ahora emergían del agua como garras gigantes. Nicolás se aferró a una de ellas, sintiendo que la corriente lo arrastraba sin piedad. El niño gritaba desde lejos, y la mujer no dejaba de llamarlo con desesperación. Rocco, al ver que su dueño estaba en peligro, comenzó a nadar más rápido, saltando con habilidad entre los escombros flotantes, decidido a alcanzarlo. Nicolás sabía que no podría mantenerse mucho más tiempo aferrado a la raíz, pero antes de que pudiera pensar en un plan, sintió una presión en su brazo. Era Rocco. El perro había llegado hasta él, y con su fuerza, comenzó a tirar de él hacia un lado. Nicolás, aún en shock por la fuerza de la corriente, intentó seguirle el ritmo. «Gracias, amigo», exclamó, sintiendo el alivio de que no estaba solo. Pero aún había mucho por hacer. Rocco no solo estaba salvando a su dueño, sino que de alguna forma también les estaba guiando a un lugar seguro. Cuando finalmente llegaron a una zona donde el agua comenzaba a retroceder, el sargento, exhausto, miró hacia la mujer y su hijo. «Sigan nadando. Ya casi están a salvo», gritó, mientras ayudaba a la mujer a subir a un muro cercano. Pero el peligro aún no había terminado. La corriente comenzó a disminuir poco a poco, pero el peligro seguía latente. Nicolás, respirando con dificultad, ayudó a la mujer y al niño a subir al muro. Rocco, mojado hasta los huesos, permanecía alerta, mirando cada movimiento a su alrededor. A pesar de que el agua ya no los amenazaba con arrastrarlos, el terreno era inestable, y los escombros flotantes seguían representando un riesgo. Mientras la mujer trataba de calmar a su hijo, Nicolás echó un vistazo a su alrededor. Sabía que aún había muchas personas atrapadas, pero también sabía que no podía dejar atrás a esta familia, no sin haberlos puesto a salvo primero. «Escuchen», dijo en voz baja, mirando a la mujer con seriedad, «necesitamos encontrar un lugar más seguro. El agua puede regresar». Pero justo cuando pensaba que la situación comenzaba a calmarse, un estruendo retumbó a lo lejos, haciendo que todos se tensaran. Nicolás frunció el ceño. «Eso no suena bien», murmuró. Rocco, que parecía haber sentido algo antes que él, empezó a ladrar con intensidad, mirando hacia el horizonte donde se veía una oscura masa de agua que avanzaba rápidamente. Una nueva ola estaba viniendo. «Rápido», ordenó el sargento, empujando a la mujer y al niño hacia un grupo de árboles cercanos, que aunque parcialmente sumergidos, ofrecían una pequeña protección. «Manténganse cerca y agárrense fuerte». La mujer, aterrada, asintió y abrazó a su hijo con fuerza. Nicolás miró a Rocco, quien parecía estar buscando una ruta segura. El perro empezó a moverse hacia una colina lejana, un terreno algo más alto. «Vamos, Rocco, guía el camino», dijo, siguiéndolo. No era el mejor terreno, pero al menos estarían más alejados de la creciente masa de agua que avanzaba con furia. Mientras caminaban, el sargento pensaba en las personas que aún podrían estar atrapadas. «Tenemos que ayudar a más personas», pensó, aunque sabía que sus fuerzas ya estaban al límite. Al llegar a la colina, Rocco se detuvo, mirando atrás para asegurarse de que su dueño y la familia estuvieran seguros. Nicolás lo acarició rápidamente en la cabeza, agradecido por la lealtad del perro. «Bien hecho, amigo», dijo, y luego se giró para observar el panorama. En la distancia, las luces de los vehículos de rescate parpadeaban, pero parecía que aún había mucho trabajo por hacer. La tormenta no había dado tregua, y más familias probablemente aún necesitaban ayuda. «Quédense aquí. No se muevan», instruyó a la mujer, mientras comenzaba a regresar al agua, sabiendo que no podía descansar hasta estar seguro de que todos estuvieran a salvo. Rocco se adelantó, como si comprendiera el peligro que aún acechaba, nadando en dirección hacia una casa parcialmente sumergida que parecía haber sido un refugio improvisado para algunas personas. Nicolás lo siguió de cerca, pero al llegar al borde, algo extraño ocurrió. Una sombra se movió rápidamente dentro de la casa, casi como si alguien estuviera atrapado dentro, sin poder salir. Nicolás se detuvo un momento, observando con cautela la sombra que se movía dentro de la casa inundada. El agua había alcanzado casi el techo, y solo quedaban algunos restos flotando a la deriva. Rocco, alerta como siempre, dio unos pasos hacia la orilla, mirando a su dueño con un parpadeo que parecía decir, «¿Qué hacemos ahora?». Nicolás no dudó. «Vamos, Rocco, tenemos que ver quién está adentro», dijo con determinación, ya sabiendo que no podía dejar a nadie atrás. El sargento se metió al agua una vez más, mientras Rocco nadaba a su lado con agilidad. La corriente era menos fuerte,
pero aún peligrosa, y los restos de casas, muebles y escombros complicaban la navegación. Se acercaron a la entrada de la casa sumergida, donde la sombra había desaparecido. Nicolás respiró hondo y tocó la pared que aún quedaba visible, buscando un punto de acceso. Al encontrar una ventana rota a un lado, se asomó con cautela. Allí, en la oscuridad, vio un par de ojos brillando. «¿Hay alguien ahí?», gritó con firmeza, esperando una respuesta. De repente, una figura humana emergió de las sombras. Era un hombre, su rostro cubierto de barro y agua. Parecía estar atrapado bajo un trozo de madera que había caído desde el techo. «Ayúdame», dijo el hombre con una voz débil. Nicolás, sin pensarlo, saltó al interior de la casa. Rocco, instintivamente, se lanzó tras él. El soldado se acercó rápidamente al hombre, que apenas podía mantenerse en pie. «Te tengo», dijo, mientras con un esfuerzo colosal levantaba el pedazo de madera que lo atrapaba. El hombre, aún temblando de frío y agotamiento, se apoyó sobre Nicolás, quien lo empujó hacia la salida con todas sus fuerzas. Rocco, como siempre, estaba a su lado, como si se tratara de una misión más para él. Cuando finalmente salieron del agua y alcanzaron una zona más alta, el hombre se desplomó sobre el suelo, respirando con dificultad. Nicolás lo miró con una expresión de compasión, pero también de urgencia. «¿Cómo llegaste hasta aquí?» «¿Hay más personas atrapadas?», preguntó rápidamente, sabiendo que el tiempo era vital. El hombre, apenas capaz de hablar, levantó una mano temblorosa. «Mi familia, están adentro, en el segundo piso, no pude llegar hasta ellos». El sargento lo miró, sus ojos llenos de resolución. «Voy a sacarlos», dijo, y sin esperar una respuesta, se giró hacia la casa de nuevo. Rocco lo siguió sin vacilar, el agua que ahora subía nuevamente parecía no afectarlo. Nicolás pensó rápidamente en su siguiente movimiento. La entrada principal estaba bloqueada por escombros, pero había una pequeña ventana lateral por donde él y Rocco habían logrado entrar antes. «Es nuestra única opción», murmuró, mirando a su fiel compañero. El sargento se agachó, mirando la ventana. «Aquí es donde entramos», dijo a Rocco. «Este hombre no está solo. Vamos a necesitar más de lo que tenemos». El perro respondió con un ladrido corto, como si estuviera listo para lo que viniera. Nicolás, sintiendo la presión de cada segundo que pasaba, se sumergió de nuevo en el agua, arrastrando consigo a Rocco, que se zambulló detrás de él. Ya no había tiempo para dudas. La familia debía ser rescatada, y Nicolás lo haría, cueste lo que cueste. Al llegar a la ventana, Nicolás vio algo que le heló la sangre. A través de la capa de agua y el cristal roto, una figura apareció frente a él. Era una mujer, con los ojos fijos en él, agarrada a la barandilla del piso superior. «Ayúdame. Por favor», gritó con una desesperación casi palpable. Nicolás no lo pensó ni un segundo. «Sujétate fuerte. Te vamos a sacar», dijo, sabiendo que el tiempo estaba en su contra. Con un último vistazo a Rocco, que nadaba incansable a su lado, se preparó para lo que parecía una misión sin fin. La mujer, con la cara pálida y los ojos llenos de miedo, miraba a Nicolás con esperanza mientras el agua seguía subiendo. «Sujétate fuerte», repitió el sargento, tratando de calmarla, aunque sabía que cada minuto que pasaba aumentaba el peligro. La mujer asintió y con las manos temblorosas, se aferró a la barandilla. Nicolás, ahora totalmente enfocado en la misión, se introdujo aún más en el agua, con Rocco nadando a su lado, guiando el camino. El agua, ahora hasta el cuello, no hacía más que dificultar su avance. La mujer, mientras tanto, intentaba mantenerse a flote, pero la corriente amenazaba con arrastrarla. «No te preocupes, estamos aquí», gritó Nicolás mientras alcanzaba la pared lateral de la casa. A pesar de la dificultad, encontró una grieta por la que podría pasar. Hizo una señal a Rocco para que lo acompañara, y el perro, como siempre, no dudó ni un segundo. Con agilidad, Rocco nadó hasta la base de la pared y empezó a ladrar, como si entendiera que necesitaban a la mujer lo más rápido posible. «Agárrate de mí», ordenó Nicolás con firmeza. Cuando la mujer extendió su mano, él la tomó y la ayudó a subir hacia él. Rocco, a su lado, empujó suavemente a la mujer para asegurarse de que no cayera al agua. Un sentimiento de alivio recorrió el cuerpo de Nicolás cuando, finalmente, ella se aferró a la pared. Con la mujer a salvo en la grieta, Nicolás asintió en señal de aprobación. «Lo tenemos. Ahora, solo falta sacarlos de aquí», dijo,
mirando hacia el resto de la casa, donde se encontraba el hombre atrapado. Aunque el peligro seguía acechando, Nicolás no podía rendirse. El tiempo era crucial y no podía permitir que alguien más se quedara atrás. De repente, un fuerte retumbar hizo que el suelo temblara, y una nueva ola de agua arrasó parte de la zona baja de la casa. La mujer gritó, asustada. «Nos van a arrastrar». «No, esto no ha terminado, aguanta». Nicolás gritó, dándole instrucciones rápidas. Con su aguda percepción de la situación, observó una ruta de escape más arriba. «Rocco, vamos por allí», ordenó. El perro, al parecer entendiendo lo que debía hacer, se adelantó, nadando rápidamente hacia el extremo de la casa que estaba más alto. Nicolás, con la mujer aún sujetada con fuerza, comenzó a escalar la pared lateral de la casa, buscando el mejor camino para subir, pero la fuerza del agua dificultaba cada movimiento. Cada vez que intentaba avanzar, el agua lo empujaba hacia atrás. Aún así, con su determinación intacta, se agarró a una viga de madera que sobresalía y usó todas sus fuerzas para seguir avanzando. «Vamos, aguanta, estamos muy cerca», le gritó a la mujer, cuya cara ya mostraba signos de agotamiento. El niño, aún en brazos de su madre, parecía más tranquilo, pero su respiración era pesada. Rocco, con su agilidad, logró alcanzar la parte más alta de la casa, donde el agua aún no había llegado. Desde allí, el perro miraba hacia abajo, vigilante, como si estuviera esperando las órdenes de su dueño. Nicolás, tomando un respiro, vio lo que necesitaba para escapar, una estructura de madera que sobresalía de lo que había sido una ventana. «Allí, sujétate», dijo, ayudando a la mujer a subir rápidamente hasta la estructura. Cuando ella alcanzó el borde, Rocco dio un par de pasos hacia ella, ladrando de forma urgente. Nicolás, aunque cansado, no vaciló. Ayudó a la mujer y al niño a moverse más rápido. Pero en el momento más crítico, un grito desgarrador surgió de abajo, donde el hombre atrapado aún estaba. Nicolás miró hacia el fondo de la casa, y en su rostro se reflejó la desesperación. El hombre, ahora completamente visible, estaba luchando por mantenerse a flote mientras el agua lo empujaba hacia una ventana rota. «Estoy aquí, que ayúdame, por favor», gritó, con la voz entrecortada. Rocco miró a Nicolás, como si entendiera que no podían abandonar a este hombre. El sargento, a pesar del agotamiento, no dudó ni un segundo. «Rocco, ven», ordenó, y el perro saltó al agua sin pensarlo, nadando con fuerza en dirección al hombre atrapado. Nicolás, tomando aire y con la determinación renovada, también se lanzó al agua, sabiendo que no podría descansar hasta que cada persona estuviera a salvo. ¿Qué más podría hacer? La misión no estaba completa hasta que todos estuvieran fuera de peligro. Rocco alcanzó al hombre atrapado en el agua con rapidez, y con sus fuertes patas, comenzó a empujarlo hacia la superficie, ayudándolo a mantenerse a flote. Nicolás nadó con todas sus fuerzas, luchando contra la corriente, y cuando finalmente alcanzó al hombre, lo agarró firmemente por el brazo. El sargento lo miró con urgencia, sin perder un segundo. «Aguanta, amigo, te saco de aquí», y gritó, mientras, con la ayuda de Rocco, lo empujaba hacia el borde de la casa. El hombre, débil y apenas consciente de lo que ocurría, intentaba mantenerse a flote, pero la corriente y el cansancio le impedían hacer más que aferrarse a Nicolás. El sargento lo guió con firmeza, haciendo que se sujetara de la estructura de madera que sobresalía del agua. «Sujétate. No te sueltes», ordenó con un tono de voz que no dejaba lugar a dudas. Rocco, como un ángel guardián, nadaba a su alrededor, saltando entre las olas y manteniendo la moral de todos alta con su lealtad inquebrantable. En ese momento, Nicolás sintió una mezcla de adrenalina y agotamiento. La tormenta seguía rugiendo, pero no podía pensar en nada más que sacar a esas personas de ese infierno. Finalmente, con un último empuje, el hombre se aferró con fuerza a la estructura, y Nicolás, utilizando cada gramo de energía que le quedaba, logró elevarlo un poco más, hasta que ambos llegaron a la orilla de la colina, donde la corriente ya no los amenazaba. El hombre, con la respiración entrecortada, se dejó caer sobre el suelo, agotado pero a salvo. Rocco saltó a su lado, como si se asegurara de que todo estuviera en orden, y comenzó a lamerle la cara, como si le agradeciera su coraje. El hombre, que había estado a punto de perder la vida, miró a Nicolás y dijo, con voz temblorosa, «No sé cómo agradecerte». Estaba tan cerca pero no pudo terminar la frase. Nicolás, aún respirando con dificultad, se levantó y miró hacia la casa. Sabía que el rescate no había terminado. «Ya estás a salvo».
Quédate aquí con ellos, dijo mientras se levantaba con determinación. Voy a buscar a más personas. Rocco, al escuchar las palabras de su dueño, inmediatamente se adelantó, como si le estuviera diciendo que estaba listo para continuar. Nicolás no podía dejar a nadie atrás. Sabía que el tiempo seguía siendo su enemigo. Miró a la mujer y al niño que había rescatado antes, ya más tranquilos, pero todavía temerosos. Quédense aquí, estaré de vuelta pronto. No se muevan, les dijo con un tono firme pero lleno de esperanza. Con su fiel compañero a su lado, Nicolás se adentró nuevamente en el agua, decidido a no dar marcha atrás. La casa que había sido su refugio y su prisión en los últimos momentos ya estaba casi sumergida, pero algo le decía que no podían rendirse. Había algo más, algo que no podía dejar atrás. Rocco, hay más gente allá adentro. Vamos, ordenó, mientras avanzaban en la oscuridad. Los escombros flotaban a su alrededor y la corriente seguía siendo peligrosa, pero nada los iba a detener. A lo lejos, algo brillaba a través de las ventanas rotas de la casa. Nicolás no podía ver con claridad, pero sintió en su instinto que había una última persona atrapada. Vamos a hacerlo, amigo, murmuró, mientras se acercaban a lo que parecía ser un acceso aún no explorado de la casa. Rocco, en silencio, nadaba con determinación a su lado, siempre adelante, siempre firme.